Estaba viendo Scarface y me surgió una duda, porque parece que todos quieren ser como Tony Montana. Con miles de referencias en canciones, imágenes, películas, fue un suceso que marcó una cultura de superación. Tanto que si no la han visto, estoy seguro que reconocen escenas o frases como estas. Los ojos, chicos, nunca mienten. Su hijo triunfó, mamá. Un hombre que inició desde abajo y literalmente hizo el mundo suyo, aunque eso fue lo que lo llevó a su fin. Eso sí, una de las muertes con más aura del cine. Y a medida que avancemos nos daremos cuenta por qué fue tan fácil confundir el mensaje real de la película. Scarface inicia en Cuba, con imágenes reales de un hecho histórico conocido como el éxodo del Mariel. Y te lo explico rápido para que entiendas el contexto del que viene este personaje de la película. El gobierno de Fidel Castro anunció que cualquier persona que quisiera irse del país podía hacerlo, desde el puerto de Mariel. Entonces, alrededor de 125.000 cubanos salieron hacia Estados Unidos en barcos, y muchos fueron recibidos en Miami. El gobierno cubano aprovechó la situación para liberar presos comunes y pacientes psiquiátricos. Se calculan que aproximadamente 25.000 tenían antecedentes criminales. Entre los que llegaron a Miami se encuentra un tipo no muy alto, con carácter fuerte y una cicatriz en el rostro. Antonio Montana. Capítulo 1. Los inicios de Tony Montana. A Tony lo interrogan agentes de inmigración y le preguntan cosas de rutina como si es homosexual o le gusta vestirse de mujer. ¿Está bromeando o qué? Él se ríe y responde que no. También le preguntan si estaba en la cárcel y Tony responde No, nunca. que cómo fue que se hizo esa cicatriz en el rostro y responde que por una pelea que tuvo de niño. Pero hubieras visto al otro niño. Y por el tatuaje que tiene en su mano. Me recuerda a mi nena. Pero los agentes reconocen el tatuaje y es un código que usaban en la cárcel. ¿Significa asesino o algo así? Tony niega y dice que fue por comprar dólares, pero el inspector lo envía al centro de detención para inmigrantes. Pero antes de que se lo lleven, Tony le pregunta al inspector si es comunista y le dice: ellos te dicen qué tienes que hacer, qué pensar, qué sentir. Además, si sabe lo que se siente todo el tiempo ser vigilado por policías y trabajar sin que te den nada a cambio. Soy Tony Montana, un prisionero político. Pero el inspector no le hace caso y pide que se lo lleven. Durante el interrogatorio hay una respuesta de Tony que me llamó muchísimo la atención, porque le preguntan que él de dónde sacó sus modales y él responde que del cine. Y menciona a dos actores, Humphrey Bogart y James Cagney, dos actores que eran el estereotipo masculino por allá en los años 30 y 40, porque en películas muy famosas de la época como Ángeles con caras sucias, Casablanca o Enemigo Público, eran los hombres problemáticos, decididos, con carácter fuerte y con códigos propios, rasgos que Tony Montana nos demuestra durante toda la película. Un mes después conocemos a Manny, amigo de Tony, con el que se vino desde Cuba. Él le dice que tiene buenas noticias, que pueden tener la residencia y un trabajo, solo tienen que asesinar a un tipo llamado Emilio Revenga, quien era aliado de Castro y para él torturó y asesinó a muchas personas, entre ellos el hermano de un millonario en Miami, a lo que Tony le responde: Lo voy a hacer que pague por lo que hizo. Días después hay una revuelta, lo que aprovechan para que Manny y otros aliados intimiden a Revenga. Él, intentando huir, abre una puerta y Montana sorpresivamente entra apuñalando en el estómago, cayendo Revenga en el piso muerto. Tony y Manny tienen la ciudadanía, así que viven el sueño, lavando platos y sirviendo sándwiches, mientras observan y envidian por la ventana a hombres con buenos autos, trajes y, claro, mujeres. ¿Qué tiene él que yo no tenga? De hecho, hay dos momentos en los que Tony nos demuestra que quiere dinero rápido y fácil. Cuando se molesta lavando platos y dice: No vine a los Estados Unidos a romperme la maldita espalda. O cuando se mira las manos y... Malditos callos. Pero eso se acabó porque dos hombres buscan a Manny, los que lo contrataron para matar a Revenga. Uno de ellos es Omar, quien les ofrece $500 por robar un bote lleno de marihuana. Manny acepta contento, pero Tony molesto le reclama que es muy poco, así que Omar, fastidiado, le ofrece un trabajo de recoger 2 kilos de talco, ya saben a lo que me refiero. Solo tienen que ir a un motel a recogerla de unos colombianos y les pagarán $5,000 por ese trabajo, a lo que Tony, contento por la oportunidad, dice: No me gustan los malditos colombianos. Pero le toca aceptar. También renuncia al puesto de sándwiches, agradeciéndole al hombre por el trabajo y la oportunidad. Claro que sí. ¡Que lo lave tu madre! Ahora sí, ténganse que viene una de las escenas más chimbas, tensas y sangrientas de la película. Y antes de continuar, y qué pena molestarte, de verdad, discúlpame, quería pedirte un favor. Quiero que cuando termine este video me digas en los comentarios qué te pareció. Una chimba, una mierda, lo que sea, de verdad. Yo acepto autocrítica. Ahí al ladito me escribe cuál película le gustaría que hiciéramos en este mismo formato. Que este video de verdad me costó mucho tiempo hacerlo, porque tienen que fijarse en todos los detalles, todos, cada uno de ellos. Entonces, yo veré, no me decepcionen con las películas que pongan allá abajo. Y ya que está allá abajo, pues suscríbase, dele un likecito al video, cualquier cosita es cariño. Tony llega con Manny, Chichi y Ángel al motel y da dos indicaciones: el dinero se queda en el auto y si no vuelve en 15 minutos, algo pasó. Tony se va con Ángel al apartamento de los colombianos. En el apartamento abre un tipo con una sonrisa algo
acento peculiar que le llaman el sapo, dizque colombiano este hijo de puta. También hay otra mujer viendo la televisión. Rápidamente se pone tenso el ambiente porque el sapo le dice a Tony que no tiene los 2 kilos ahí y los dejó muy cerca, a lo que Montana le responde que él también dejó el dinero cerca. Por la espalda de Ángel, un hombre aparece apuntando con un arma y la mujer debajo de la almohada saca otra. Las sospechas se confirmaron, todo era una trampa. Ellos encadenan a Ángel al tubo del baño y el sapo le dice a Tony que matará a su amigo si no le da el dinero. Montana, arrogante, lo insulta. Así que él saca una motosierra de la maleta, que por cierto sí tiene los 2 kilos de talco. Todo esto mientras Manny coquetea con una mujer en el auto. Dentro de la habitación y en una escena muy cruda, cortan a Ángel con la motosierra mientras obligan a Tony a mirar. ¡Y qué gonorrea! Manny y Chichi sospechan, así que van al apartamento mientras encadenan a Tony al mismo tubo. Y justo cuando lo iban a matar, Manny dispara a la puerta, asesina a la mujer en la cama y al hombre que estaba ahí. Tony forcejea y el sapo estaba a punto de cortarlo por la espalda, pero Manny lo salva disparándole al colombiano. Pero detrás de Manny se levanta un hombre que sigue vivo y le dispara en un brazo. El sapo aprovecha para escapar, atravesando una puerta y una ventana con la motosierra. Sí, mientras hay gente ahí. Chichi mata ahora sí al hombre que le disparó a Manny, mientras que Tony se libera, revisa a Manny que esté bien y antes de ir por el colombiano ve los 2 kilos en el piso y le dice a Chichi que lleve el hielo. El colombiano sale a la calle malherido y en una de las escenas más recordadas, Montana le dispara en la mitad de la calle al colombiano. Coge el auto y alcanza a escapar antes de que llegue la policía. Capítulo 2. El comienzo del fin. Montana habla por teléfono con Omar, diciéndole que todo salió mal, pero tiene el dinero. Y tengo el hielo. Omar dice que se los lleve. Púdrete. Tony lo manda al carajo y le dice que él mismo se los entregará a López. En la noche Omar lleva a Tony y a Manny a la mansión de Frank López, el jefe millonario de Miami. Tony le entrega el talco y el dinero a Frank y le dice que le costó la vida de su amigo Ángel, pero... fue divertido. Y los invita a comer a un restaurante lujoso. Mientras esperan, Frank le pregunta a Manny por el disparo que recibió y una mujer rubia, con vestido verde esmeralda y una expresión de amargura en su rostro, se asoma en la segunda planta y Tony se queda mirándola fascinado, mientras baja casi en cámara lenta y con la mirada fija en ella. Ella es Elvira, la esposa de Frank, su jefe. Ella es arrogante y desprecia el lugar al que van a ir a comer. En el restaurante Omar, Tony, Frank y Elvira están en la mesa. Frank le muestra todos los capos de la zona a Tony y le pide que trabaje para él, junto a Omar. También hay un comentario de Frank hacia Elvira dándonos a entender que es adicta a polvearse la nariz. Elvira quiere bailar, pero Frank no, y le pregunta a Tony si él baila, así que él se anima y va a bailar con ella. Tony no pierde el tiempo y comienza a preguntarle que cómo te llamas, que dónde eres, realmente eres feliz con Frank y bueno, cosas así. A ella se le nota el desagrado por Tony y aquí comienza lo bueno. Ya que Elvira, para despreciar a Tony, le dice que no necesita otro amigo, y menos uno que bajó de un bote de bananas. A lo que Tony le responde: estás equivocada, mi hermana. Y dice que es un refugiado político, pero se ve en la cara que le afectó. Elvira se ríe y le responde indiferente, a lo que Tony, con el carácter que lo representa, le dice que lo tiene todo y aún así... tienes una mirada de no haber cogido en más de un año. Ella se sorprende, pero Tony remata diciendo que un día será suya. Elvira le dice: serías el último hombre que me cogería. Manny y Tony ya en el auto nos regalan 2 momentazos que estoy seguro que ustedes van a reconocer. Uno en el que Tony le dice a Manny que él le gusta a la esposa de Frank porque... los ojos, chico, nunca mienten. Y el segundo en el que Tony nos demuestra su ambición desmedida. Mientras Manny dice que hay que ser feliz con lo que se tiene, Montana quiere lo que se merece. Él quiere... el mundo, chico. 3 meses después, mejor establecidos y creciendo en el negocio de la droga, Tony y Manny están en la playa. Tony habla de dinero y Manny de mujeres. Y una forma peculiar de conquistarlas. Así que lo intenta, pero no le sale muy bien. Es que también cómo va a hacer eso. Lesbiana. Y Tony le dice que primero hay que ganar dinero. Con eso tienes el poder y con poder ya tienes la mujer. Días después recogen a Elvira para llevarla con Frank en un carro muy exótico, la verdad. Es un Cadillac con tapizado de tigre. Elvira, encantada con el auto, les dice: ni muerta me subiría en esa cosa. Así que van a comprar un auto y presumiendo que ya tiene dinero, le blinda los vidrios, le pone teléfono y hasta una antena. Para hablar con los marcianos. Porque sí, tiene sentido del humor. Tony lleva a Elvira en el Cadillac, pero antes los dos se espolvorean la nariz y Tony se lanza a darle un beso, pero Elvira lo aparta diciéndole: yo no me acuesto con los sirvientes. Él no se lo toma personal y se pone el sombrero de Elvira. ¿Me besas y me dejo el sombrero? No. Haciéndola reír. Y ya saben lo que dicen, que donde entra la risa, entra la longa.
Tenemos que hablar de lo que Elvira representa para Tony. Ella es ese trofeo, es esa mujer después del dinero y el poder, como le había dicho Tony a Manny anteriormente. Por eso esa fijación, a pesar de los rechazos, de las humillaciones tan hijueputas que le ha pegado, o que sea la novia del jefe. Porque para mí la verdad no es coincidencia que Elvira sea la primera mujer que él conoce novia de un hombre en la posición que él quiere estar, que es la de Frank. Él quiere ser el millonario, él quiere ser el traficante, él quiere ser el empresario. Entonces, pues, marica, blanco es gallina lo pone. Así es. Capítulo 3. Su hijo triunfó, mamá. Una noche vemos a Tony ir a una casa muy humilde. Se dirige a la puerta, golpea y la persona que abre es su mamá. Antonio. Se ve algo feliz, pero hace 5 años no sabía nada de él. Detrás de ella, una mujer joven se asoma. Tony sonríe y la llama Gina. Es su hermana. Ambos se abrazan muy felices, pero su madre se ve preocupada. Gina le cuenta que trabaja en un salón de belleza mientras estudia y su madre trabaja en una fábrica. Tony interrumpe y le dice: Eso se acabó. Se reclina hacia atrás, saca pecho y dice: Su hijo triunfó, mamá. Soy un éxito. Saca $1000 y se los deja a su mamá, pero ella responde indignada. ¿A quién mataste por esto, Antonio? Tony niega, pero su madre desconfiada le pregunta de dónde robó ese dinero. Él insiste que es legal y trabaja en contra de Fidel. Sí, claro. Su madre no es tonta y explota diciéndole que por personas como él dañan el nombre de los cubanos en Estados Unidos, que sí vienen a trabajar en busca de mejores oportunidades. Además niega que su hijo Es un vago. y por traer ropa cara o presumir su dinero no se ganará su respeto y no permitirá que destruya a su hermana Gina. No necesito tu dinero. Finalmente lo echa y le tira su dinero. Tony, sin decir mucho y con risa burlona, se va, pero Gina corre detrás de él y le dice que ella sí se alegra de verlo y lo quiere sin importar el tiempo o lo que haya hecho. Se abrazan y Tony le da el dinero a escondidas para que... Sal, cómprate cosas, niña. Diviértete. Ya en el auto, Manny se queda viendo a Gina y le dice a Tony que es hermosa. ¡Ey! Ni siquiera lo pienses, Manny. Pero Montana lo corta con ira y le deja claro que con ella no. Ahora nos encontramos en Bolivia. Omar está liderando una negociación con Alejandro Sosa, un capo con grandes productoras de talco para la nariz. Al principio, Tony solo está como acompañante, porque Sosa quiere venderles 150 kilos al mes y les da un precio bajo si ellos se encargan del envío hasta Miami. Omar le dice que el riesgo lo correrían ellos. Además, si sueltan a los colombianos y Tony lo corta, Que entraríamos en guerra. y se adueña completamente de la conversación, negociando por Omar, diciéndole a Sosa que si dividen el riesgo, él llevándolo hasta Panamá y ahí ellos se encargan hasta Miami. Sosa responde que vendería más caro por el riesgo, a lo que Omar va a responder y Tony, sin dejarlo hablar, le dice con carácter, ¿Está usted loco? conociendo su negocio, que eso es imposible por el transporte y es muy caro por lo vigilada que está esa zona. Y están perdiendo 1 de cada 9 envíos, demostrando completamente que conoce de su negocio, lo que impresiona a Sosa. Ya no es fácil el contrabando, caballero. Pero justo en ese momento, Alberto, quien es la mano derecha de Sosa, interrumpe la conversación y él se retira un momento. Que, por cierto, sí, él es Héctor Salamanca en Breaking Bad. Omar aprovecha el momento para recriminar a Tony por negociar con Sosa a nombre de Frank. Tony le dice que no se preocupe y nos dejan ver cómo Alberto le dice secretamente algo a Sosa que lo impacta, mientras miran a Omar. Hay algo de lo que sospechan, pero aún no sabemos qué es. Mientras tanto, en la mesa, Tony y Omar conversan. Vete a la mierda, Omar. Vete tú. Tú, cabrón. Sosa vuelve a la mesa, pero con otra actitud, como de desconfianza. Omar le dice que solo lo mandaron a comprar 200 kilos y ese es su límite. Tony lo interrumpe y le dice que le deje hablar a Sosa de su propuesta. Omar explota diciéndole que eso depende de Frank y no de él. Sosa dice que sí debería hablar con Frank, por lo que Omar se retira para volver a Florida con Tony y hablar con Frank. Sosa les ofrece un helicóptero y un jet para que se vayan más rápido. Tony se despide, pero en ese momento Sosa le pide a Omar que deje a Tony ahí para pedirle unos consejos de su negocio. Dile a Frank que mantendría al señor en hielo. A lo que Omar, desconfiado, tiene que aceptar. Como dato curioso, en esta escena de la película, Tony se come la rodaja de limón que le sirven en una bandeja, pero Omar luego nos demuestra que en realidad es para limpiarse las manos, lo cual nos demuestra el pasado humilde de Tony, y no lo culpo, yo hubiera hecho lo mismo, la verdad. Rato después, Tony elogia a Sosa por todo lo que tiene. Tiene todo lo que un hombre desea. Sosa admite que Tony le cae bien porque es honesto, pero no piensa lo mismo de su organización. Coge unos binoculares y le muestra a Tony que tiene a Omar golpeado y con una soga al cuello en un helicóptero. Durante el almuerzo, Alberto lo reconoció como un soplón de la policía, así que lo tiran desde el helicóptero asesinando a Omar. Sosa cuestiona a Tony sobre si es un soplón y él, serio y con carácter, le responde a Sosa: jamás he traicionado a nadie que no lo mereciera. Lo único que tengo en este mundo son mis huevos
huevos y mi palabra, y esta no la rompo por nadie. Ese pedazo de mierda nunca me cayó bien. Nunca confié en él. También que cree que lo engañó y provocó la muerte de su amigo Ángel. Así que si quiere hacer negocios con él bien, y si no, Punto y aparte. Sosa confía en él y Tony le dice que irá a hablar con Frank, pero antes Sosa le da una advertencia. No me traicione, Tony. De regreso en Miami, Tony le cuenta todo a Frank y el molesto le reclama por aceptar un negocio de $18 millones sin su autorización. Tony, seguro de sí mismo, le dice que él solo ponga el dinero y él se encargará del resto. Así que Frank le pregunta si sabe lo que pasará cuando él mueva toda esa cantidad de polvo en Miami con los demás capos de la zona. A lo que Montana le dice: ¡Yo destripo a esas cucarachas! Le dice que es hora de expandirse, crear su marca y... Abarcar toda la operación. Frank duda, así que le ordena evadir el trato con Sosa y le recuerda que los hombres que no duran en ese negocio son los que quieren todo. ¿Terminaste? Tony lo ignora y Frank le dice: yo soy el patrón. Claro, patrón. Tiempo después, Tony ya no trabaja con Frank y a escondidas visita a Elvira, sí, en la casa de Frank, que se mantiene huevos, marica. Tony le acepta su poca educación o que viene de la nada, pero le dice que está enamorado de ella desde la primera vez que la vio y le pide que se case con él y sea la madre de sus hijos. Así que le pide que lo piense. Tony se va y Elvira queda muy confundida. Tony y Manny entran a la discoteca, pero ahora ambos con trajes lujosos y sonrientes, aunque a Tony no le dura mucho porque ve a su hermana Gina bailando con un sicario de bajo rango llamado Fernando. Por la espalda llega un hombre y saluda a Tony. Es Mel Bernstein, un policía corrupto que quiere chantajear a Tony, pero él lo rechaza y Mel lo amenaza con arrestarlo por la muerte de Revenga, el hombre que asesinaron en la prisión para inmigrantes. Así que Tony tiene que aceptar, pero le pide a Manny que cuide a Gina. En la mesa, el policía le pide dinero a Tony a cambio de dejarlo quieto, pero Tony tiene la mirada en su hermana. Para rematar, en ese momento llega Frank junto a Elvira. El policía le pide 2 tiquetes en primera clase para irse de vacaciones con su esposa. Montana se levanta sin decir nada y con los huevos que tiene va donde Elvira y le pregunta si ya lo pensó. Ella responde que está loco y Tony le responde: Loco por ti. Frank llega y le dice a Tony que se consiga a su chica, a lo que él responde: Es lo que hago, Frank. Frank le ordena que se vaya, pero Tony muy serio le responde: la única cosa que me da órdenes Son los huevos. Frank lo amenaza y se va, y Elvira se va detrás de él. Tony le dice a Manny que Frank fue quien le mandó al policía como una señal, pero Montana ve que Fernando se está llevando a Gina al baño. Ella se polvea un poco la nariz mientras él le besa el cuello, y de una patada Montana abre la puerta, saca a Fernando y le pide explicaciones a Gina. Ella le dice que no, y Tony la amenaza diciéndole que la arrastrará por todo el lugar si vuelve a verla ahí. Le dice que no le diga qué hacer porque ella verá a quien quiera y... ¡Y voy a cogérmelos! Tony se va y Manny recoge a Gina para llevarla a casa. Capítulo 4. Nada volverá a ser igual para Tony. Su camino al éxito empieza. Tony está ebrio en una mesa privada del club, pero pare lo que sea que esté haciendo, que viene una escena de mucha tensión y muy importante. Vemos a 2 hombres sentados en una mesa cerca a Tony. Tienen escondidas 2 Uzi bajo la mesa. Tony está distraído porque hay un espectáculo y los sicarios esperan el momento. Mientras tanto, Manny lleva a Gina a su casa. Le pide que entienda a Tony porque él quiere protegerla de malos hombres como con el que se metió al baño. Ella lo interrumpe preguntando por qué nunca la ha invitado a salir, generando tensión en Manny, por lo que él responde que Tony es su hermano y no puede. Gina le pregunta si él le tiene miedo a Tony, pero Manny, enojado y afectado por la pregunta, le responde: yo jamás le he tenido miedo a nadie. En la discoteca, los reflectores se apartan, los sicarios se miran y se levantan disparando inmediatamente contra Tony. Tony reacciona y alcanza a esconderse bajo la mesa. Con su arma le dispara a los pies de los sicarios, hiriendo a ambos. Corre para escapar, pero uno de ellos coge su arma y le dispara, hiriendo a Montana en el brazo. Rato después, en una habitación, Montana le indica a uno de sus sicarios que llame a Frank a las 3 en punto de la madrugada y le diga: Todo salió mal. Se escapó. Montana herido, Manny y Chichi llegan a la oficina de Frank. Ahí también está Mel, el policía corrupto, y Ernie, su guardaespaldas. Frank actúa sorprendido por lo que le pasó a Tony y culpa a los otros sicarios de la zona. Frank le pregunta por qué el arma, a lo que Montana le responde que no es nada, solo que es... Paranoico. Entra una llamada al teléfono de Frank, son las 3 en punto. Frank no quería contestarla y dice que es Elvira. Montana se ofrece a contestar por él, pero Frank no lo deja y contesta obligado. Simula que está hablando con Elvira, lo que confirma las sospechas de Montana. Así que le dice que es una maldita cucaracha y Frank, nervioso, le pregunta de qué habla. Frank, sin saber qué hacer, le pide a Mel que le ayude, pero él lo evade. Así que cae y le confiesa a Tony que sí fue él, pero le pide otra oportunidad y le ofrece $10 millones para que lo deje vivir. El patrón, Yo soy el patrón. casi llorando, se lo pide por favor y como un cobarde le ofrece también a Elvira. Montana, con mirada penetrante, se aleja de él. Frank se arrodilla y le suplica a Tony, luego se tira a sus pies llorando. Montana se levanta apuntando a Frank y le dice que se pare, que no lo va a matar. Montana se va y le dice a Manny: Mata a ese pedazo de mierda. acabando con la vida de él. Ahora sigue el policía.
Montana, con ira en los ojos, le dispara en el estómago. Mel le dice que no lo puede asesinar porque él es policía y Montana le responde: ¿Quién dijo que tú eras policía? y le dispara en la cabeza. Solo queda Ernie y Manny le pregunta qué harán con él. ¿Quieres un trabajo? Y Ernie, sudando y temblando, le agradece. Maricas, que cualquiera. Capítulo 5. Todo le sale bien a Tony Montana. Tony va a casa de Frank y despierta a Elvira. Ella pregunta por él y Tony le insinúa que está muerto. Así que le pide a Elvira que coja sus cosas porque se irá con él. Y en una de las escenas más reconocidas, Tony se acerca al balcón mientras un dirigible asoma en medio de la madrugada con el texto brillando, El mundo es tuyo. mientras la cámara se aleja y Tony fuma un cigarrillo. El tiempo pasa, Tony crece muchísimo como narcotraficante junto a Sosa, cada vez llevando más y más maletas llenas de efectivo al banco. Se construye su mansión, abre un negocio de belleza para Gina y finalmente se casa con Elvira, mientras Manny y Gina se ven a los ojos con una mirada comprometedora. Ah, y Tony sí se compra un tigre, la vida soñada de Tony, o tal vez solo por fuera. A este punto ya podemos resolver la pregunta con la que iniciamos este video. ¿Por qué todos quieren parecerse a Tony Montana? Y la razón principal es muy sencilla, por su historia de superación. Todos nosotros, o la mayoría, somos fanáticos de esas historias de superación, donde una persona viene de la nada y logra todo lo que algún día se propuso. Nos hace sentir a todos, principalmente de las personas que venimos de la nada o que tienen desventajas sociales, que hay una esperanza, que con esfuerzo y dedicación podemos lograr cosas grandes y un día poder decirle a nuestras madres: Su hijo triunfó, mamá. por algo, uno de los sueños más grandes y en común que tenemos, principalmente, y me atrevería a decir los jóvenes latinoamericanos, es comprarle la casa a la cucha. Por eso es fácil ignorar todas las advertencias que nos deja como mensaje la película, como la insatisfacción personal, la agresividad, el exceso o el hacer daño a los demás por beneficio propio. Porque es más fácil y deslumbrante ver todo el dinero, poder y metas que logró Tony Montana, pero cometemos el error de ignorar todo lo que tuvo que pagar por llegar ahí. Tony habla con el gerente del banco porque le van a subir los intereses por la cantidad de efectivo que deposita. Tony no quiere porque dice que se quedará pobre y desconfía de él. De hecho, ahora desconfía de todos y despilfarra mucho dinero en sistemas de seguridad para él. Manny le dice que mejor vayan con un banquero corrupto que conocen para lavar el dinero y él les cobra muy poco. Más tarde, Montana está en una enorme tina que tiene en su habitación mientras ve televisión. Yo quiero una así, la verdad. Maldice y critica a banqueros políticos porque ellos son los que roban, refiriéndose a los intereses que le van a subir en el banco. Elvira interrumpe y Tony la calla mientras sigue polveándose la nariz. Dime, tarada. Montana continúa hablando de dinero y Elvira, estresada, le pide que no maldiga y de lo único que habla es de Plata, 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 plata. y remata diciendo que Frank nunca hablaba de dinero. Montana se impacta y comienzan a insultarse mutuamente. Maldito ¿quién es? pedazo de ¿Cómo? mierda. Él le dice que ella lo único que hace en todo el día es esperar a que él llegue para que se la coja. Cariño, no eres tan bueno. Montana le pregunta si Frank era mejor y Elvira se va indignada. Asqueroso. Manny se iba a ir a una cita, pero Montana lo detiene y le dice que olvide el trato que arregló con el banquero, porque él se encargará. Manny se molesta porque Tony desconfía de él. Además, él fue quien arregló el trato y fue su idea. Eres un idiota, Montana. Cuando Montana se queda solo, dice: no necesito a nadie, solo a mí. Tony y Chichi están con el banquero corrupto, contando cientos de miles de dólares y lavándolos con cheques e inversiones en sus empresas. Mientras cuentan billete por billete, vemos una cámara escondida en un reloj. Tras pasar horas, llevan más de $1.300.000 lavados. El banquero se levanta para estirarse y sorpresivamente los dos hombres sacan pistolas apuntando a Tony, presentándose todos como policías. Además le muestran la cámara escondida. Tony no se altera y amenaza al policía con su abogado, que es tan bueno Que para mañana en la mañana vas a estar trabajando en Alaska. Días después, el abogado les da malas noticias porque lo encerrarán por evasión de impuestos, por lo menos por 3 años. Tony le ofrece más dinero, pero él le dice que con todo grabado es difícil convencer al jurado que Tony se encontró el dinero. Respuesta que obviamente desanima a Tony. Tiempo después, Sosa cita a Tony en Bolivia. Le menciona que va a tener un hijo y le pregunta que él cuándo tendrá un heredero. Tony, desanimado, le responde: En eso estoy. Sosa le presenta a políticos y empresarios, obviamente corruptos, quienes le ofrecen ayudarlo con su problema y no ir a la cárcel. Si Tony le ayuda a Alberto a asesinar a un hombre llamado Gutiérrez, quien está exponiendo a todos por sus negocios ilegales con el talco. Tony acepta ayudarlo ya que Alberto no sabe inglés y tampoco conoce Nueva York. Y en una de las escenas más significativas del deterioro mental de Tony y sus ambiciones, lo vemos con la mirada abajo, borracho y drogado, sin ese fuego que lo caracterizaba, cenando con Elvira y Manny. Tony culpa a Manny por el problema con el banquero, y en esta escena nos muestra lo roto que está un hombre que creía que el dinero, la mujer
comer y todo lo que creía que lo haría feliz solo lo destruyó por dentro. Tony se pregunta si eso es todo: comer, coger, beber y drogarse. Para eso trabajé. Mira a Elvira y dice: una maldita drogadicta es mi esposa. Además le dice a Manny que ni siquiera puede tener un hijo con ella porque su vientre está contaminado. Elvira, llena de rabia, le responde: Hijo de per... le tira su trago y le reprocha que el vender drogas y asesinar personas no es un gran aporte a la humanidad. Elvira continúa diciéndole lo mal padre que sería porque no sabe ni siquiera cómo ser un buen esposo. Y antes de irse le dice a Tony que lo abandonará. Otra dosis de coca y volverá a amarme. Montana se retira del restaurante con un sermón diciendo: ustedes necesitan personas como yo, para que ustedes, que se llaman buenos, puedan señalarme y decir él es el malo, mientras ustedes se esconden. Díganle buenas noches al malo. Capítulo 6. La última decisión de Montana. En Nueva York, un carro blanco se estaciona en mitad de la noche. El hombre que sale es Gutiérrez, el hombre que Sosa quiere muerto. Montana desde otro auto lo mira alejarse mientras fuma un cigarrillo. Alberto se escabulle debajo del auto blanco y coloca una bomba. En la mañana siguiente Gutiérrez sale del hotel y Alberto le dice a Tony que tiene que quedarse a 30 metros de él y se lo repite. Y le dice que le diga las cosas solo una vez. Alberto vuelve a repetirle. Este maldito imbécil. Gutiérrez arranca en su auto, pero toma otra dirección que no esperaban. Regresa con el auto para recoger a su esposa e hijas. A lo que Tony dice que no lo harán, porque él no asesinará a niños y menos con su madre. Alberto responde que si Sosa lo ordenó, lo harán. Así que Tony, molesto, arranca. Alberto saca el control de la bomba y le dice a Tony que vaya despacio, pero él lo mira con rabia. Tony dice que esto está muy mal y se aleja un poco y le dice: te hace sentir bien matar a una madre y a sus hijos porque te sientes poderoso. Le dice que se pudra, él no lo hará. Y cuando Alberto va a explotar la bomba, ¡muérete, perro!, dispara a Alberto en la cabeza mientras enojado le sigue gritando que él no es estúpido y no matará a niños. Más tarde llama a casa y Manny no está. Le dicen que desapareció, igual que su hermana Gina, y su madre está preguntando por ella. Montana se enfurece, pero antes de colgar pregunta por Elvira y se decepciona cuando le dicen que aún no ha llamado. Dile por favor que yo la amo. Tony llega a Miami en la noche. Manny no aparece, su madre lo está buscando y Sosa también. Primero habla con su madre mientras alista un poquito mucho de polvo blanco en la mesa y inhala mucho polvo antes de contestarle a Sosa. Cuando comienzan a hablar, Tony le dice que todo salió mal. Sosa lo sabe porque Gutiérrez dio un discurso en la ONU que no debió haber dado. Además, descubrieron lo que había debajo del carro de él y a él y a sus socios les recaerá la culpa de todo y lo llama estúpido. Sosa le recuerda la ocasión en que le dijo que no lo traicionara y lo llama mono. Montana golpea el teléfono y lo amenaza, pero Sosa ya había colgado. Montana va a la casa de su mamá y ella le da una dirección de una casa lujosa a la que iba Gina a escondidas. Montana se va a buscar a Gina mientras su madre llorando le dice: ¿por qué tienes que destruir todo lo que tienes enfrente? ¡Mal hijo! De camino, Montana sigue inhalando polvo como un berraco. Cuando llega, toma su arma, se baja del auto y va hacia la puerta. Toca y la persona que abre es Manny. Y cuando voltean a ver hacia arriba, una mujer sale de la habitación con bata y en ropa interior. Es Gina, su hermana. Montana, con los ojos llenos de ira, la mira, luego a Manny por unos segundos y dispara. Manny cae al piso. Gina mira impactada y Montana dispara una segunda vez. Gina corre para abrazar a Manny en el piso y Montana se queda quieto, asimilando lo que hizo. Gina le dice: nos casamos ayer, Tony. Ernie entra y se lleva a Gina. Montana, desconcertado, da unos pasos hacia Manny, que yace en el piso muerto. Capítulo 7. El mundo no fue suficiente. Cuando llegan a la mansión de Tony, vemos algunos sicarios enviados por Sosa, metiéndose sigilosamente. Bajan a Gina del auto y está completamente destrozada. Y Tony se baja aturdido, como asimilando lo que pasó. En la oficina, Montana tiene montañas de talco en toda la mesa y sus ojos perdidos. Le dice a Chichi y Ernie que preparen todo para la guerra con Sosa e inhala polvo de una montaña. Ambos se van y Tony se queda solo, literalmente y simbólicamente. En un choque de realidad, menciona el nombre de Manny y se pregunta: ¿cómo diablos hice eso? Todos los sicarios comienzan a rodear la casa. Uno de ellos entra por el balcón de Tony, quien está inhalando más polvo. En eso entra su hermana y se le comienza a insinuar íntimamente, diciéndole que él no soporta verla a ella con otro hombre. Tony, confuso, no entiende lo que pasa. Gina saca una pistola y dispara a Tony mientras le dice que es toda suya ahora, hasta que lo hiere en una pierna. Tony se cubre y Gina, ahora molesta, continúa disparando. Pero por el balcón entra un hombre y dispara a Gina, asesinándola al instante. Montana se abalanza sobre él, lo bota por el balcón y le dispara con su arma. A este punto ya todos los sicarios invadieron la propiedad de Tony y asesinan a todos los guardaespaldas. Tony va donde Gina y la abraza, diciéndole que él ama a Manny y a ella, pero ya es tarde. Un hombre con escopeta y gafas oscuras trepa por el balcón de Tony, mientras todos los sicarios entran por las puertas. Uno de ellos asesina a Chichi en la puerta de la oficina de Tony. Capítulo final. El final merecido de Tony Montana.
Montana ve por las cámaras a los sicarios que están en su puerta, así que deja a Gina y alista su M16 con muchos cargadores y un lanzagranadas montado en el rifle. Se hace en la mitad de la sala, apunta a la puerta y dispara a todos. Uno de ellos logra herirlo, pero sin soltar el arma, Montana sigue disparando hasta asesinar a los que puede. Cambia el cargador y desde el segundo piso continúa con la matanza. Al cambiar el cargador, lo vuelven a herir. Y en el suelo se cubre detrás de un cadáver. Todos siguen disparando. Tony logra cambiar el cargador, se levanta y estalla la puerta principal. Toda la sala se llena de humo. Dejan de disparar y Montana de pie les grita a todos diciendo: necesitan un maldito ejército para acabar conmigo. Todos los sicarios vuelven a disparar a Tony. A él se le cae el arma, pero aguanta todas las balas de pie. Mientras el hombre con la escopeta se acerca por la espalda, todos dejan de disparar, pero Montana, eufórico, probablemente por tanto polvo que inhaló, dice que a él no lo matan con balas, hasta que el hombre con los lentes oscuros le apunta por la espalda con su escopeta y dispara. Tony Montana cae muerto al agua, y con la misma canción con la que Tony vio el mensaje del dirigible, nos enfoca en la escultura que él tenía con el mismo mensaje: el mundo es tuyo.